Y sí, Señor, somos la niña de tus ojos, Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, por ser ese tesoro, Señor, tuyo, Señor. Aunque muchos, Señor, nos descartaron, Padre. Aunque, Señor, en noches oscuras, Señor, y en noches de tristeza, Señor, llegamos a sentirnos como menos que nada, Padre. Tu palabra, Señor, nos reaviva, Señor. Tu palabra, Señor, nos da impulso, Dios, para entender que somos la niña de tus ojos, Dios. Que somos especial tesoro, nación escogida, nación santa, linaje determinado para ti, ese linaje escogido que solamente tú has señalado, Padre. Estamos aquí en este lugar, Señor, estamos benditos, Señor, de poder escuchar un mensaje tuyo, Señor, y es por tu gracia, Dios. Esa gracia, Señor, que nos lleva de nuevo a recordar lo que has hecho por nosotros. Somos comprados por sangre, Dios. Y ante ese sacrificio, Señor, no nos queda más sino pensar en que tú nos amas. Ante ese sacrificio no nos queda más, Señor, sino pensar que tú quieres lo mejor para nosotros, y por eso todos los días nos formas. Por eso todos los días, Señor, nos moldeas, Señor, cual alfarero, Padre. Como ese metal precioso, Señor, torneado a altas temperaturas, Señor. Sacas nuestra impureza, Señor, para llegar a la estatura del varón perfecto, Dios. Hoy te damos gracias por eso. Hoy te damos, Señor, por cada proceso, Señor, en el horno de fuego, Padre. Hoy te damos, Señor, gracias por cada proceso, Señor, de modelación, Señor, en nuestra vida misma, Dios. Cada situación, Señor, nos hace estar más equipados, estar más preparados y más formados en ti, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tratarnos de esta manera, Señor. Gracias, Señor, por cuidarnos, porque a pesar, Señor, que caemos una y otra vez, Señor, en nuestros errores, en nuestra humanidad, Señor, en nuestra naturaleza, Señor, que pelea contra nuestro espíritu, pese a eso, Dios, tú estás allí, Dios. Por eso hoy nuestra adoración es esa, y te amamos más que nuestra vida, Dios. Te amamos más que nuestra existencia, Señor. No podíamos concebir, Señor, un mundo sin ti. No podíamos concebir, Señor, una situación sin ti. No puedo concebir mi vida sin ti, mi familia sin ti, mi negocio sin ti, mis pasos sin ti, porque tú los diriges, Señor. Porque no dará pie, Señor, a resbaladero, Padre, porque tú vas a estar ahí. Tú eres mi refugio, Señor. Eres mi alto refugio, mi castillo, Señor, mi muralla fuerte, Padre. Por eso te doy las gracias. Porque a pesar de lo que pase, Señor, sé que tú vas a seguir estando allí. Pese, Señor, de días y días y días, Señor, en donde no consigo levantar mi espíritu, Señor, una palabra tuya, Señor, penetra como un haz de luz, Señor, en mi corazón y me levanta nuevamente. Me da fuerza, me da esperanza, Señor. Me da proyección, Dios. Me recuerda, Señor, lo que has hecho en mi vida, y me recuerda, Señor, el propósito para lo cual tú me trajiste a ella. Gracias, Señor, por levantar a cada hermano, Padre. Gracias, Padre, por levantar a cada corazón, Señor. En un tiempo, Señor, difícil, en un tiempo, Dios, revoltoso, en un tiempo, Señor, turbio, en un tiempo, Padre Santo, que nos sentimos hasta impotentes, Dios, tú, Señor, y tu luz formidable nos levanta, Señor, entre la penumbra, Señor, de nuestra propia tristeza y nuestra propia impotencia, Dios. Gracias, Señor. Te amamos más que nuestra vida, Padre. Y hasta ahora, Señor, toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Toda la alabanza es tuya, mi Dios. Despeja los aires, Señor, a esta hora, Padre. En esta mañana, Señor, sea tu espíritu, Señor, irrumpiendo en cada hogar, Señor. Colándose, Señor, por entre las redes, Padre Santo. Irrumpiendo en cada hogar. Irrumpiendo, Señor,
en cada habitáculo, Señor, irrumpiendo, Señor, entre las familias, Dios, porque hoy tu Espíritu, Señor, está aquí, Dios. Tu Espíritu ahora, Señor, hablará con el mío, Señor, haciendo una sinergia, Señor, que todo lo explota, Señor, que todo lo llena, Señor, que todo lo derrumba, Padre. Por eso, Señor, hasta ahora, limpia los aires, Señor. Que legiones y legiones de tus ángeles, Señor, sean limpiando, Señor, hasta ahora el aire de nuestras localidades, el aire de nuestras casas, Señor. Porque aquel espacio de dominio, Señor, de potestades, principados y huestes del mal, sean, Señor, invadidos y vencidos, Señor, por las huestes, Señor, de los ejércitos tuyos, Padre, que también acampan alrededor, Señor, de nuestros hogares, alrededor de nuestros negocios y de nuestros trabajos, Padre. Limpia, Señor. Limpia, Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesús, sé tú barriendo, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor, hasta ahora, Padre. Todo espíritu de adivinación, Señor, de hechicería, de brujería, Padre, quítalo, Señor, del medio de nuestros hogares, del medio de nuestros pensamientos, Señor. Si alguien o un tercero haya podido, Señor, interferir, Señor, en nuestras vidas, Padre, en nuestros objetivos, Señor, en nuestros propósitos, Padre. Si algo que se haya podido interponer, Señor, entre tu bendición, entre lo que tú quieres para nosotros, Señor, y nuestra mera voluntad que es apocada, Señor, dormida y terca, seas tú derribándola, Señor, a esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Saca todo lo que no sea tuyo, Dios, e infunde, Señor, ánimo, e infunde, Señor, fortaleza, Señor, dominio propio, Padre eterno, sabiduría y fe, para todos estos hogares que necesitan de ti, Señor, a esta hora. Hoy te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu presencia, Señor, en cada hogar. Te doy gracias, Señor, por las personas que se conectan a esta hora y que se conectarán más adelante, Señor. Porque de acuerdo a tu voluntad, Señor, no estamos buscando números, pero sí estamos buscando cambios radicales en nuestra sociedad. Y todo empieza desde la familia, papá. Por eso, Señor, gracias, Señor, por tu orientación, por tu dirección, papá. Por darnos, Señor, ese ánimo y ese empuje, Señor, para seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios. Por corazones, Señor, que hoy aprenderán un poco más de ti. Seas tú, Señor, esta mañana hablando con poder y autoridad, Señor, como siempre lo haces, Señor. Quitando todo sonido, toda distorsión, Señor, todo ruido, que no permita que tu Espíritu Santo hable, Señor. Convencido, Señor, de que cuando habla tu Espíritu Santo todo lo demás calla, y por eso, Señor, a esta hora solo se escucha, Señor, el apacible sonido de tu voz, Espíritu de Dios. Bienvenido, bienvenido a este lugar. Capacita, Señor, a este siervo, indigno, Señor, ante tus ojos, Dios, para poder llevar un mensaje, Señor. Te doy la honra y te doy la gloria a ti, Señor, a esta hora, en el que nos disponemos a escuchar tu santa y perfecta palabra, Dios. Gracias te damos, Señor. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso ahí al Señor. Un aplauso enorme a nuestro Dios Todopoderoso, que todavía lo escuche yo, que ya escucha hasta aquí. Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de palabra de Dios, un tiempo bendecido para todos nosotros y que sin lugar a dudas va a empezar a cambiar o va a continuar en el cambio de muchas vidas que tal vez sufren, que tal vez se encuentran en un tiempo en donde quizá no entienden por qué pasan ciertas cosas. Entonces, bienvenidos a todos, un abrazo enorme a nuestra iglesia, Casa de Amor. Todavía tengo el nombre ahí sonando. Es un placer para mí darles la bienvenida a este tiempo, porque pues nos ha venido hablando el Señor de muchas cosas. Y
yo creo que hay que tener el suficiente discernimiento para poder ver entre mensajes, ¿no? Para poder ver, hagan de cuenta que esto es una serie. En una serie o en una telenovela, tal vez para las amas de casa que no, que no comprendan el concepto de serie, pues ustedes saben que en una telenovela o en una serie hay una secuencia lógica, ¿no? Hay una secuencia lógica que se sigue una a la otra y, hombre, si usted se pierde una, usted queda loco. Usted cuando ya llega a la otra, pues, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Víctor Alfonso que estaba llorando? ¿Qué pasó con María Fernanda? ¿Qué pasó con la vieja loca? Es una telenovela que sigue sus episodios y yo creo que cada mensaje que nos da nuestro Señor deberíamos tomarlo más o menos en esa manera. ¿Por qué lo digo? Porque no, para poder dilucidar o para poder entender el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, tenemos que verlo de esa manera. Si ustedes se han dado cuenta, el Señor ha venido durante todo este tiempo en donde hemos estado acá en la casa, hemos estado encerrados o hemos estado en un tiempo de cuarentena, por decirlo de alguna manera. Yo no sé por qué lo llaman cuarentena si son más de 40 días, la verdad. Ya llevamos, no sé si son 400, ¿qué? No tengo ni idea por qué lo llamarán así, la verdad. El caso es que durante todo este tiempo en que las cosas cambiaron, el Señor ha venido hablando. Y el Señor ha venido hablando de cosas importantes. Ustedes recuerdan cuando empezó a hablar el Señor, el Espíritu Santo, en temas de comodidad, en temas de salir de la comodidad, en el tema de salir de la religión, en el tema de salir de las excusas, porque nos excusamos por cualquier cosa, en el tema de no ser tibios. ¿Y por qué habla el Señor así? ¿Por qué habla el Señor de esa manera? Porque definitivamente estamos así. Es una situación en que estamos dormidos, es una situación en que estamos tibios, es una situación en que nos estamos excusando por todo. Y cuando empezamos a ver cada película, cada serie de la novela, empezamos viéndonos hasta dónde nos quiere llevar el Señor o por dónde nos lleva el Señor. Y cuando pasamos de eso, empieza Él a señalarlos, a señalarnos tal vez errores que cometemos dentro de nuestro mismo corazón o tal vez errores que se circunscriben a nuestra vida misma. Estamos hablando de gente rota, estamos hablando de gente dañada por dentro, quiero decir, gente que toda su vida ha vivido de esa manera y quiere acercarse a Dios y quiere acercarse al Señor. Y hombre, el único medio para poder acercarse al Señor puede ser a veces nosotros mismos. Nosotros podemos servir como esa herramienta del Señor para poder acercarlos. Pero si tenemos un conocimiento o más bien una disposición diferente de la que quiere el Señor, hace 8 días hablábamos algo. El Espíritu Santo hablaba de cómo nuestro Señor Jesucristo se sentaba con gente dañada. No se sentaba con el religioso, no se sentaba con el líder, no se sentaba como hoy en día sí pasa. Entonces tú tienes tu ministerio, tú tienes tu iglesia, tú tienes tus cosas, pero tú no sales de las 4 paredes de tu iglesia. Tú sirves, entre comillas, adentro de la iglesia, pero afuera no haces absolutamente nada. Y tú crees que eso es servicio. Y el Señor nos llevaba hasta allí. Pues ese no es tu servicio es afuera, tu servicio es así, tu servicio es hasta otro. Recuerda las personas con quienes empezaba a caminar o con quienes caminó el Señor. O sea, no es cosa de que yo no me meto con fulanito porque es pecador, yo no me meto con este porque es pecadora, yo no me meto con la chismosa del barrio, yo no me meto porque, ¿qué decíamos? El Señor nos recordaba hace 8 días, porque comunión tiene la luz con las tinieblas. Entonces, miren cómo nos trae el Señor. Pues primero, hombre, despierta, primero sal de esa tibieza y ponle cuidado a lo que yo quiero que tú le pongas cuidado, que es mis hijos, las personas que necesitan y las personas que requieren de una palabra. No son solamente dentro de tu esquema de comodidad, sino otras cosas. Entonces, cuando vamos por todo esto, y vemos cómo viene la voluntad de Dios a posarse sobre nuestras vidas, uno ya empezamos a comprender de qué va todo esto. ¿Y por qué lo digo? Porque muy seguramente y todavía sigo escuchando frases de nuestros hermanos que todavía se preguntan, inclusive me dicen a mí, pero ¿por qué me pasa esto a mi pastor?
Es que Dios me tiene en unas pruebas que, Dios mío, pues si uno le pone bien cuidado o está bien atento a cómo lo lleva uno el Señor, se da cuenta que esto ni siquiera respuesta tiene. Nos quiere llevar a un punto, nos quiere preparar para algo y nos quiere preparar de una manera tremenda. Y sí, ¿por qué pasan las cosas? Y ya arrancando en materia, llegamos a un punto en donde es necesario algo de lo que hemos hablado muchas veces y de lo que siempre se ha hablado, y es fe, ¿no? Hace poco, el jueves pasado, se hablaba en el servicio de las 7, en el jueves de Fortaleza. Mi hermano hablaba de paciencia, pero una paciencia que solamente produce la fe. Y bueno, todo el mundo habla de la fe. Yo he visto tantas prédicas hablando de la fe, he visto tantos documentales y tantas cosas hablando de la fe, que a veces uno sí, yo tengo fe, porque es uno de los pilares. De hecho, la palabra de Dios me dice que es un don. Pero bueno, ¿tú a qué fe te refieres? Es que la fe puedes tenerla tú y darte cuenta que la has llevado por años, pero es una fe verdadera. Porque hay fe que distorsiona. Y básicamente ese es el título de la predicación de hoy. La distorsión de la fe. Porque puede que tú tengas distorsión y no sepas a qué fe le estás apuntando. Como les digo, venimos en una telenovela, en una serie donde el Señor nos está botando de a poquitos hacia donde quiere llevarnos. Y listo, estás así y vas a llegar a mis hijos, a los que de verdad necesito. Tú estabas así, tú estabas tibio, tú estabas lleno de excusas, tú estabas lleno de religiosidad, tú estabas así. Tú eras de las personas que no admitías a nadie, que tenías un círculo privado, que te creías muy religioso, muy espiritual, pero no lo eres, porque en realidad a las verdaderas personas que quiero que tú les sirvas, no le estás sirviendo, porque es tu egoísmo, es tu individualidad, eres tú eres una esponja que todo lo absorbe pero no da nada, y quiero que hagas algo más. Y llegamos a este punto, quiero que hagas algo más, pero para eso también tengo que decirte que tu fe no es fe. Tremendo. Cuando llegamos a este punto, mi fe no es fe, mi fe está distorsionada, mi fe está desdibujada, tengo una fe que no refleja lo que debería tener la fe que el Señor quiere que yo tenga. Porque si no la tengo, no voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y hay un verso en Mateo, vámonos a la palabra de Dios, a Marcos 9:23, porque es algo que hemos escuchado muchas veces. En Marcos 9:23, la palabra de Dios, voy a leerlo en una versión diferente, ya saben cómo es. me van siguiendo ahí en sus versiones. Marcos 9, verso 23. Acá me dice la palabra de Dios. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Yo lo tengo en esta versión así, pero creo que en sus versiones, en las versiones que ustedes tienen, habla algo así como: al que cree todo le es posible, si no estoy mal. Pero esa es la idea. Lo que yo tengo es: ¿cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Bueno, convirtiendo esto al mensaje que ustedes tienen, al de la Reina Valera, voy a buscarla de una vez por acá. ¿De qué están hablando aquí? Aquí está hablando de algo, un incidente con un endemoniado, si no estoy mal. Pero había alguien que tenía poca fe. Vamos a leer la historia completa. Y esto sucede por allá desde el verso 21.
Jesús preguntó al Padre, esa es la versión Reina Valera. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es una frase de nuestro Señor Jesucristo que si ustedes ven en la versión que yo les estoy leyendo, es diferente. Es diferente en el momento en que Él le responde, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Al que cree todo lo es posible, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La nueva, ¿cómo que si puedo? Y eso me llamó mucho la atención, porque es una frase que siempre decimos. Es una frase que siempre decimos porque, no sé si porque la sacamos del contexto porque nos parece bonita, pero la frase de que al que cree todo le es posible, yo creo que está en las bocas de muchos de los creyentes. Porque emprenden una empresa, quiero decir, un proyecto, una empresa, un objetivo, y siempre tienen esa frase en la cabeza, al que cree todo lo es posible, y se meten eso en la cabeza y trabajan con la frase, ¿cierto? Trabajan con la frase y hermano, yo creo que el ejemplo de esta frase está lleno en nuestro vocabulario de creyentes, porque nos estamos llenando de frases de amuleto para poder hacer las cosas y no comprendemos en realidad la esencia de la frase, de lo que significa. Marcos 9:23 nos da un ejemplo de lo que es llenar el vacío de la religión, de la relación con Dios con la religión. Es decir, si ustedes ven, hoy en día se crean 10 pasos o el 1, 2, 3 para todo. 10 pasos para orar mejor, 10 pasos para expulsar demonios, 10 pasos para decretar y orar y yo no sé qué cosas, 10 pasos para esto, 10 pasos para lo otro y 10 pasos para más allá. Son libritos, son cartillitas que ustedes las consiguen en cualquier esquina, los 10 pasos para lo que usted quiera. Y yo creo que este tipo de libros y este tipo de literatura nació de la necesidad de llenar el vacío. Había un vacío, o sea, es decir, usted no tiene una relación con Dios, usted no tiene una relación con el Señor Jesús, usted no ora, no lee la Biblia, por lo tanto se hace un vacío grandísimo y ese vacío necesita de algo, ¿sí? Por ese vacío es que hay frases como esta, hay frases de esta que dice, al que cree, todo le es posible. Y se la pasan como de amuleto, porque cualquier cosa que hacen, aunque no tengan ni idea del propósito de Dios, usted lo saca de su boca, al que cree todo lo es posible y no importa porque esto va a salir bien, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cuál es el contexto de la historia y qué es lo que de verdad quiere Dios para tu vida? Hay un vacío ahí que está pues gritando a voces tremendamente fuerte de que hay un vacío en tu vida, que tú necesitas una relación con Dios, pero como no hay cómo llenar el vacío, tú lo llenas con religiosidad y empiezas a aprenderte este tipo de frases y empiezas a comprar libritos de 10 pasos para orar mejor, 10 pasos para echar demonios, 10 pasos para tener una teología fortalecida en bla, 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 bla. Hay un texto en la Biblia, quiero que vayamos allá, que está en Hebreos 11 y nos da cuenta de los grandes héroes, por así decirlo, de la Biblia y la clase de fe que tenían. Ahí está la galería en Hebreos 11, está la galería de las grandes personas en la Biblia que tuvieron una fe tremenda, que tuvieron una fe enorme. Nos habla de cómo, usted lo puede anotar ahí, nos vamos siguiendo porque pues el capítulo es bastante grande, largo, para que lo lean en su casa, pero nos habla desde el concepto de la fe, en un principio, allá en Hebreos 11, verso 1, de cómo la define la Biblia, y empieza a narrarnos personajes de la Biblia que tuvieron fe, la fe verdadera. Más adelante lo vamos a empezar a escudriñar, pero empieza a hablarnos de la fe verdadera. Es como nos dice que la gente de la antigüedad gozaba de buena reputación por la fe que tenían. Nos habla de que todo el universo
fue formado por una orden directa de Dios, por la palabra de Dios, por el logo creador. Dice que no vino de cosas visibles, sino de cosas invisibles por parte de nuestro Dios. Nos habla de Abel, nos habla de la fe de Abel, que presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la ofrenda de Caín, y es por la fe. Nos habla que esa fe demostró que Abel era un hombre justo y que Dios aprobó sus ofrendas. Nos habla de que, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía hay repercusión en lo que hizo Abel en cuanto a la fe. ¿Por qué tiene que ver la fe de Abel? ¿Qué tiene que ver la fe de Abel con todo esto? Pues hombre, dice la palabra de Dios que era un hombre justo. ¿Y por qué es un hombre justo? Porque hizo la voluntad del Señor. Esa es la fe de Abel. Sabía que Dios se le iba a agradar con el sacrificio que le hizo. Dice la palabra de Dios que fue allá en el verso 4, fue por la fe de que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable de la que presentó Caín. Entonces, es la fe la que lo llevó a él. Una fe en estar convencido de que era lo que le agradaba al Señor. Y también nos habla de Enoc, ¿sí? Nos habla de la fe de Enoc, y nos habla de que Enoc, el mismo Enoc, ascendió al cielo sin morir. Es lo que podríamos conocer más adelante como el arrebatamiento. Yo creo que ese fue uno de los primeros, o creo que fue el primer arrebatamiento de la historia de la Biblia, que fue el de Enoc. Se lo llevaron al cielo sin haber muerto, o sea, un arrebatamiento como tal. ¿Y por qué desapareció? Dice la palabra de Dios, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, antes de eso, lo conocían como ¿qué? Por ser una persona que agradaba a Dios. Y ahí nos recuerda una frase importante para tener en cuenta, y es: sin fe es imposible agradar a Dios. Y Enoc agradó a Dios, por lo tanto, pues tuvo la fe que se necesitaba. También nos habla de Noé. Nos habla de Noé, que construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio pero ¿por qué lo construyó? En obediencia a Dios, porque tenía fe de lo que el Señor le estaba dando o le estaba diciendo. Más adelante vamos a ver lo importante de todo esto en la palabra de nuestras vidas. Y Dios lo llamó para que dejara su tierra. Dios lo llamó para que construyera precisamente el arca donde se iban a salvar todos. Y le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y fue por esa fe que Noé condenó inclusive al resto del mundo que estaban ahí con ellos, y solamente se salvaron él y los de su familia. También nos habla de Abraham. Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, ¿sí? Abraham obedeció, él lo llamó para que dejara su tierra, dejara toda su parentela, y él le daría una herencia que llegara a esa parte. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue sin saber a dónde iba. Fe. Fe. ¿De quién más nos habla? Nos habla de Sara, por allá en el verso 11. Nos habla de Sara, que la fe de Sara fue por esa fe que hasta la misma Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y de ser demasiado anciana. Ella le creyó a Dios, le creyó la palabra de Dios, y le creyó a Dios que efectivamente Dios cumpliría su promesa. Y hombre, todas estas personas, inclusive lo dice el verso 13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y bueno, tenemos esta historia. Tenemos por allá en el verso 22 la fe de José, en el verso 23 la fe de cuando nació Moisés, la fe de Moisés, cuando atravesaron por el Mar Rojo. Vemos la historia también de Rahab la ramera, constituida como una de las descendencias del propio Jesucristo, y fue la fe de ella la que permitió que ella y su familia también se salvara cuando la historia de los espías llegaron allá a su población. Y hombre, y hay muchas personas aquí que hablan de la parte de la fe de Gedeón, la fe de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, y muchas otras personas más que recibieron lo que Dios les había prometido.
toda una galería hablando de la fe, de una fe verdadera. Y ahorita más adelante vamos a empezar a hablar de cómo es ese tipo de fe. ¿Y nosotros qué tenemos? Pues, hombre, en el paso del tiempo yo he podido dilucidar algunos tipos de fe que no son la fe real que deberíamos tener. En primer lugar, hay una fe que es, yo la titulo que es una fe manipuladora. Hombre, yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo entraba en los caminos del Señor, yo servía en una iglesia. Recuerdo que yo servía en una iglesia en el ministerio infantil. Nosotros y mi familia servíamos allí. Y recuerdo mucho que en ese contexto de servirle a Dios, y no solamente de servirle a Dios, porque yo creo que todo creyente debería darse un tiempo para surtir los pasos que debería tener la conversión. En mi caso particular, yo una vez sentí que era convertido, cuando no lo era. Empecé a servir. Yo creo que uno debería darse el tiempo. Primero conozca a Dios, primero entienda quién es Dios, primero entienda quién fue el que murió por tus pecados, primero entiende y comprende que tú eres pecador, que por la gracia de Dios eres salvo y bueno, toda la teología de ahí para adelante primero, y después de que tú comprendas todo eso, ahí sí anímate a servir. Pero yo no lo hice así. Yo me metía en los caminos de Dios, medio entendía que hay algunas cositas y me metí a servir de una vez. Yo creo entender que en ese momento tenía una fe manipuladora de las que le estoy hablando. ¿Y por qué? Ustedes no se han dado cuenta, o más bien no han visto, creyentes de la religión que sean. De pronto ustedes han entrado a esas casas donde tienen un cuadro bien grandotote donde dice algo así como Dios bendice este hogar. ¿Sí? Bueno, yo he entrado en hogares así. Y cuando uno ve ese cuadro, uno puede llegar a asumir qué cosa. Pues que los que están adentro son personas que creen en Dios, son personas que le temen a Dios y bueno, un sinnúmero de cosas que puedo llegar a pensar. Pero me he encontrado con familias que no es así, que tienen ahí su cuadrito de Dios bendice este hogar, pero el tipo es un borracho empedernido, el tipo se la pasa maltratando a su mujer, a sus hijos, o los hijos son unos drogadictos, o etcétera, 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 o la esposa es de las que se la juega con uno y con otro. Bueno, no sé, ese tipo de hogares que es muy común en el día de hoy, pero tienen su cuadrito, Dios bendice este hogar. Tienen hasta el cuadrito de la última cena ahí colgado ahí encima y la mata de la sábila esa del agüero, yo no sé qué significa esa vaina, y la cruz de mayo, y etcétera, etcétera. Hay un poco de vainas, pero ellos creen que simplemente diciendo que le creen a Dios o que creen en Dios es suficiente. Y esa es una fe manipuladora. ¿Y por qué digo manipuladora? Porque esa es la fe que yo tenía. Sí, esa es la fe que yo tenía y yo estaba en los caminos de Dios. Supuestamente yo estaba en los caminos de Dios, yo estaba sirviéndole a Dios, pero mi forma de comportarme era totalmente adversa a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Mi hogar era un desastre, yo era un desastre, pero creía que Dios estaba conmigo. No sé si por el hecho de servir, no sé si por el hecho de estar en una iglesia, porque tal vez sí, tal vez uno cree y entiende que si usted está asistiendo a una iglesia, aunque sea una porquería, usted está bien con Dios. Y esa era mi fe, una fe manipuladora, porque por un lado estaba así, por un lado era una porquería, por un lado era un desastre, pero cuando llegaba el momento en que yo necesitaba a Dios, yo le decía al Señor, tú estás conmigo, yo te sirvo, yo sé que tú estás presente, hazme el favor y dame este empleo. Hazme el favor y arregla mi hogar. Hazme el favor, esto, lo otro, la plata para no sé qué, y tú empiezas a tener una fe manipuladora en donde lo único que haces es, primero, ordenarle a Dios. Y le ordenas por todo. ¿Sí? Es decir,
Tú tienes un proyecto, tienes un trabajo, entonces primero coges el proyecto. Yo tengo este trabajo, tengo pensado este trabajo, tengo pensado esta panadería, tengo pensado este taller de motos, tengo pensado esta no sé qué, y esto voy a invertir una plática aquí, voy a sacar prestado allí. Señor, dame tú la bendición para poder hacerlo. Hombre, ¿para qué pide la bendición del Señor si ya tomó usted una decisión? Ya tomó la decisión del taller de motos y de la panadería, ya hasta pidió prestado, ya hasta se endeudó, solamente está diciéndole al Señor, hazle una realidad porque yo te ordeno que esto sea así, es mi voluntad, tú tienes que seguir mi voluntad y le estás ordenando a Dios y eso es una fe manipuladora y eso nunca va a pasar. ¿Sí? Métete en tu negocio, métete en tus cosas, muy seguramente vas a conseguir el negocio, muy seguramente vas a conseguir, pero te voy a asegurar que eso no va a prosperar porque no está bajo la voluntad de Dios. Tú colocas todos esos proyectos por encima de los de él y se vuelve una fe como una fe muy manipuladora. Gente que piensa que por estar en una iglesia está con Dios. Gente que piensa que por asistir a un curso bíblico está con Dios. Gente que piensa que está X o Y actividades de la iglesia está con Dios cuando su vida es un relajo. Y eso no es así. Se llama fe manipuladora y no es una fe real. El segundo tipo de fe es esa fe calculadora. Yo le llamo calculadora porque es muy matemática. ¿Sí? Ustedes se acuerdan del caso de Sara. Ella nos puede dar una cátedra bien importante sobre la fe calculadora. ¿Qué pasó con Sara? Sara, cuando le dijeron que iba a tener un hijo, ya era bien anciana. La pobre señora ya ni soplaba. Era bien anciana la viejita. Abraham tampoco, eso. Y cuando le dijeron a Sara que iba a tener un hijo, ¿qué nos cuenta la Biblia? La Biblia nos cuenta que Sara se rió. No fue por burla, sino porque yo creo que pensaría ella, yo, como estamos diciendo ahorita, no, pues que yo ya ni soplo, yo qué digo ya, eso, ¿de dónde flores? ¿Mm? Pero Sara le creyó a Jesús, Sara le creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios. Es una fe calculadora porque está llena de señales. Eso es uno de los insumos muy importantes de la fe calculadora, porque está llena de señales. ¿Qué hizo Sara? Sara viejita y todo. Sara estaba bicuchita y todo, pero le creía a Dios. Sara viejita y todo le creyó a Dios. Y ella dijo, bueno, yo sé que en mi carne no voy a poder. Yo sé que este cuerpecito así como está no da un brinco. Yo sé que mi esposito con todas las ganas que tiene, pues tampoco va a pasar absolutamente nada. Entonces yo lo que creo es que nos va a utilizar para poder llegar a la bendición por medio de otra persona. Entonces, ¿qué empezó a pensar Sara y qué empezó a pensar su esposo? Pues lo que ya conocemos como la historia de ¿quién? De la esclava. Entonces le dice a Abraham, coja a esa niña, ¿te acuerdas de la niña que contratamos ahí para que nos sirviera los tintos y nos hiciera la sopa? Cógela, allégate a ella y por medio de ella vamos a hacer realidad la bendición de Dios. Ella estaba convencida en que esa era la bendición del Señor, que por medio de otra persona se iba a hacer presente la voluntad de Dios y la bendición del Señor. Entonces, pues la historia ustedes ya conocen, un error de todo a todo, que lo comprendieron muy más adelante ellos dos, pero cometieron el error. Por ese error se dio paso a las personas que están en el Medio Oriente como esa generación por medio de su hijo Ismael. Un error garrafal, pero es una fe calculadora. Le ayudó al Señor. ¿Le creyó a Dios? Sí, le creyó. ¿Cuántas veces tú le crees a Dios? Tú le crees a Dios, pero piensas tal vez que tú le ayudas, que puedes ayudarle en lo que es. Por ejemplo, tú tienes una deuda que por razones inconcebibles, por razones que no sabemos, por obra de gracia, qué sé yo, te metiste en una deuda de esas tenaces. Tú dijiste un día, no, eso Codensa, me meto a Codensa, puedo pagarlo hasta el otro año. Entonces, la única forma para poder acceder a estos electrodomésticos y comprarme mi televisorcito. ¿Qué vaina que no pueda llegar a ser la fila de los de Siniva, porque si no me ahorraría un porcentaje. Pero bueno, ahora que me da Codensa la facilidad, voy a sacar mi televisor a cuotas. Y tienes una deuda. Después no sé qué pasó, perdiste el trabajo por la cuarentena, perdiste hasta la risa y ahora no tienes con qué pagar el televisorcito. Y tienes el riesgo que te corten hasta la luz. Entonces, ¿qué vas a hacer?
hay una palabra de Dios. Entonces tú te vas a cualquiera de los versículos como el que acabamos de leer. Al que cree en Dios, todo es posible. Entonces tú lo metes en tu cabeza y empiezas a decir, no, el Señor me va a ayudar y me va a ayudar y me va a ayudar y me va a ayudar. Y tú empiezas a ver señales. Entonces tú asistes a una predicación, asistes a la predicación del pastor y el pastor te dice, allá en medio del púlpito, una palabra. Y la palabra del pastor dice, para esta semana, prepárese porque Dios tiene para ti una palabra poderosa. Una palabra que va a llenar tu vida, una palabra que va a llenar tu espíritu, porque en esta semana que viene, todas tus deudas van a ser pagadas, porque la voluntad de Dios así lo quiere. Vas a estar en paz, vas a estar en paz con Dios y vas a estar en paz con toda tu familia, con toda la sociedad, porque vas a descansar de tanta deuda, vas a descansar de tantas cosas que tienes en tu corazón y vas a descansar de eso que te apremia y te opresiona tanto. Y wow, tremenda palabra del pastor. Entonces sales tú corriendo. Primero tienes la deuda. Segundo, tú estás ahí atento porque como el que cree en Dios todo le es posible, ¿no? Una palabra ahí que tienes en tu cabeza, que la sacaste fuera del contexto y la tienes en tu cabeza, y vas y escuchas al pastor. Y te adueñas de eso. Y empiezas, esta es, el pastor lo dijo, está en la palabra, el pastor lo dijo que esta semana iba a salir deudas, esta semana tiene que ser, esta semana tiene que ser, esta semana tiene que ser. Y resulta, hermano, que usted se va a su trabajo, usted se encuentra un amigo, sale por la calle a comprar el pan y se encuentra un amigo. Y su amigo es un amigo que usted no conoce, no lo ve hace como 3 años. Y usted llega allá donde su amigo y su amigo le dice, hombre, le tengo un negocio. Y usted empieza a pensar, me tiene un negocio, todo coincide. Hace 3 años es el número 3 y el número 3 es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tiene que haber pérdida aquí, es una señal de Dios que me está mandando. Este es lo que yo necesito. Padre, Hijo y Espíritu Santo 3. Además a las 3 de la tarde fue la prédica del pastor. Además son las 3 y a las 3 me encontré a mi amigo y 3 años después todo coincide. Este debe ser. Y su amigo le dice, le tengo un negocio. El negocio es este. Usted tiene que aportar un capitalito, ¿sí?, con el 100% de intereses, pero ese capitalito va a tener unos dividendos que usted va a poder pagar sus deudas y usted va a poder estar tranquilo. Nada le va a causar, usted va a vivir en paz. Y usted cuando llega y dice eso, fue lo mismo que dijo el pastor. Wow, Dios es bueno. Y vuelve y trae otro versículo. Dios es bueno todo el tiempo. Y se le trae a usted, y esa es la fe calculadora, la fe que ve señales aquí, la fe que ve señales allá. Y pues, ¿qué pasó? Todo este tipo de fe trae como consecuencia, o más bien una letra ya chiquitica, como si fuera un contrato, una letra pequeña, la letra menuda, es en donde usted queda con las consecuencias de sus errores. Se metió a esto y ahora ya no debe una cosa, ya no debe el televisorcito, sino debe muchas cosas más, y usted queda con el sinsabor de que supuestamente era la palabra de Dios. ¿Qué pasó ahí? Y no es tampoco una fe real. Otro tipo de fe es esa fe que se construye con nuestros deseos. Leíamos ahí en Marcos 9:23 que al que cree todo lo es posible. Entonces tenemos eso ahí. Tenemos esa palabra ahí, al que cree todo lo es posible. Pero a eso se le añaden otras cositas. Al que cree todo lo es posible. Entonces esa palabra ronda en tu cabeza. Esa palabra está allí. Es una palabra que tú arrancaste porque te pareció bonita, qué sé yo. Y estoy dando un ejemplo porque puede ser cualquier palabra. Por ejemplo, la de yo y mi casa serviremos a Jehová, puede ser otra. Todas las cosas nos ayudan a bien, puede ser otra. Son muchas frases que tú puedes coger porque son muy bonitas, sacándolas del contexto y metiéndolas en tu cabeza. Pero a eso empieza a mezclarle otras cosas. Tú coges esa frase, la de a quien cree todo lo es posible, y empieza a añadirle otras cosas, como por ejemplo, la situación por que tú estás pasando en este momento. Y en este momento resulta que tienes un amigo que es psicólogo, resulta que tú estás metido en libros de ciencia,
resulta que tú estás metido en libros de filosofía y estás escuchando y estás leyendo otras cosas. Además de eso, viste en la televisión un programa de ayuda motivacional y eso te llamó mucho la atención porque hablaban mucho del yo y del yo y del yo. Entonces, no sé, y canaleando un día pasaste a Enlace, el super canal de los creyentes. Después de todo el show que tenía que ver con Goku y con Vegeta y todo lo que hicieron ahí, había un programa donde decía que el poder que hay en la palabra. Entonces tú empezaste a ver el poder, pero ya tenías algo en la cabeza, ¿se acuerdan? La frase, al que cree, todo le es posible. Tú ya lo tenías ahí en la cabeza. Y empiezas a ver eso y empiezas a mezclarlo con todo lo que les estoy diciendo. Y ese programa le dice, hay que declarar con la boca y hay que decretar con la boca para que se haga realidad en tu vida. Entonces tú ya dices, hombre, a quien cree todo lo es posible. Solo tengo que decretarlo y solo tengo que declararlo con mi boca. Y empiezas a hacerlo. Al que cree todo lo es posible, yo por lo tanto decreto en el nombre de Jesús y declaro con todas las fuerzas de mi corazón que esto en mi vida se soluciona ahora, en este mismo instante, ahora. Una fe que se construye con nuestros deseos. Mezclada con cosas de nuestra vida diaria, de nuestro conocimiento, un conocimiento que es bien turbio, lecturas, programas, es bastante peligroso. Hay una frase muy peligrosa también que la tienen los psicólogos y la religión de la nueva era, y está muy metida en el cristianismo, y es: ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? Y cuando tú escuchas esa palabra, ¿cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? Entonces tú empiezas a decir, no, yo tengo que amarme a mí mismo, tengo que comprarme la mejor ropa, tengo que comprarle esto porque tengo que amarme a mí mismo. Y como me amo tanto, yo creo que todo lo que yo diga es posible porque lo declara mi boca. Y si yo lo decreto y lo declaro, y si se vuelve todo eso una mezcla en su cabeza que empieza a dañarle la fe real que tiene que exponer usted, y no la fe que debería permanecer en tu vida. ¿Cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo? ¿En serio? Y es una trampa psicológica. Muchos caen en esa. Yo he escuchado pastores que predican sobre ese tema, de cómo vas a amar a los demás si no te amas a ti mismo. Te enseñan a valorarte, te enseñan a autosugestionarte sobre lo importante que eres tú, sobre lo importante que es tu yo en temas filosóficos, sobre lo importante que es trascender sobre los demás, y que después de eso sí puedes ayudar a los demás, porque ya entonces es un principio psicológico lleno de basura que te llenan a ti y está ahora en las iglesias. Entonces mézclalo con la palabra de Dios y verás ¿qué es lo que produce esto? Una fe que se construye con nuestros propios deseos, y es una fe distorsionada. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que me ocurrió en mi vida. Recién yo empecé, yo la primera vez que entré a una iglesia, yo entré con toda. Yo la primera vez que entré a una iglesia cristiana, entré de una vez bautizándome. Me bauticé con mi familia, todos allá metidos entre una tina. Me gustó, o sea, fue chévere, pero pues yo todavía no estaba converso. Por eso les digo yo que el bautismo no significa nada. El bautismo es una señal, es un icono, es una señal de obediencia y significa muchas cosas. Qué bueno saber que usted lo tenga claro a la hora de bautizarse. Pero el bautismo no es salvación, y lo he dicho varias veces, sobre todo en los cursos de bautizo. A mí me pasó, yo llegué de una a la iglesia y de una vez me fui bautizando. Me fui bautizando y todo el tema. Llevaba unos días en ese tema de la iglesia, iba los domingos y todo el cuento. Estaba metido en la... O sea, muy curioso por la palabra, y eso fue una época muy bonita porque hasta ahora estaba empezando a aprender, pero no era del todo converso, no entendía muchas cosas. Nadie se tomó el trabajo para enseñarme a mí la verdad, que fui
descubriendo a medida que escudriñaba más la palabra de Dios. Por eso es lo importante que usted escudriñe. Lo que yo le digo no lo va a salvar. Lo que el Espíritu Santo quiere infundir en la palabra no lo va a salvar si usted no se toma el trabajo de coger esa palabra y vivirla. Porque si no, se vuelve simplemente un mensaje que entra por un oído y sale por el otro. Ya de por sí tenemos muchas personas que reciben y no dan nada, se quedan con eso. Mire, es un ejemplo que da hasta tristeza. Muchos de ustedes quisiera pensar que a esta hora ustedes ya compartieron este mensaje. Ya lo compartieron con sus redes, con Facebook, con Instagram, que lo tienen allá todo saturado, pero no es así. Son muy pocas personas que comparten la palabra y el motivo pueden ser varios. El motivo puede ser porque les da pena, porque no quieren que los demás se enteren que usted es un fanático o qué sé yo, o sencillamente porque está aquí por obediencia, porque le dijeron que estuviera y cuando le dicen que compartir, pues mejor no, mejor me quedo acá. Entonces, si así nada más, desde una casa, desde donde nadie lo ve a uno, pues cómo será afuera. Y hombre, yo estaba en ese lugar de escudriñar las escrituras, de meterme allá en el fondo, y me gustaba mucho. Por eso lo digo a cada momento, es importante que usted escudriñe, para que entienda quién es realmente Dios. Yo estaba en eso, pero como le digo, hasta ahora empezaba. Solo tenía como ese bichito de la curiosidad y estaba empezando, pero pues no puedo decirle a usted que en esa época era salvo, ¿no? Porque sí estaba, estoy seguro que el Señor me tenía escrito, pero mi proceso iba a durar muchos años más. Y resulta que por aquella época enfermó mi madre. Mi mamá enfermó y enfermó tremendo, enfermó de cáncer en la vesícula. Y como les digo, estaba hasta ahora empezando a aprender, estaba hasta ahora en los caminos del Señor, estaba hasta ahora recibiendo una que otra palabra. Pero eso sí, yo me creía súper experto. Entonces llevamos a mamá al médico, ahí fue cuando nos dieron el diagnóstico que estaba muy enferma, que tenía tanto tiempo de vida. Mi hermana estaba desconsolada, estaba muy mal. Ella sí creyó el diagnóstico, ella creyó que su madre no iba a durar mucho tiempo. Por lo tanto, desde aquel entonces empezó a aprovechar cada tiempo que tenía con ella. Yo creo que todos mis hermanos lo hicimos de la misma manera. Nos turnábamos para cuidarla, pero yo tenía un pensamiento diferente. Yo era cristiano, supuestamente. Yo era cristiano y mi posición mental y espiritual era diferente. ¿Sí? Yo era cristiano y había escuchado una que otras palabras ahí y que hablaban sobre el poder de la oración, sobre el poder de la palabra, sobre el poder de etcétera, etcétera. Y yo me apropié de eso, aún sin, o sea, no conocía, pero me apropié del tema. Me apropié y entendí, o más bien quise entender que si yo oraba sin cesar, como dice la palabra de Dios, podría evitar que mi madre muriera. Y entonces yo empecé a orar. Perdón. Empecé a orar de esa manera y a decretar. Todo el mundo lo hacía, yo lo veía, yo veía en los diferentes medios, en predicaciones y en todo, que todo el mundo decretaba y declaraba y que el poder y que no sé qué. Y yo empecé a orar de la misma manera para ver si mi mamá se salvaba. Y hombre, nadie me supo explicar la verdad por una verdad sin distorsión. Mire, ¿qué le pasó al Señor Jesús en el desierto cuando se encontró con Satanás? Pues Satanás le dijo la verdad. Si ustedes ven, Satanás le explicó lo de las piedras y eso era verdad. Le explicó cada una de las cosas. Él citó la palabra y la palabra es verdad. Pero una verdad distorsionada. Satanás está detrás de todo esto. Y a mí me pasó igual.
Y empecé yo a decretar y empecé yo a declarar y que por el poder, y como yo tenía conceptos metafísicos, ¿m? Yo estaba metido en metafísica, estaba metido en filosofía, entonces eso se mezcló también. Y por el poder que tú me confieres y por la imagen que yo soy de ti, el Señor Jesucristo, uno en el universo, entonces sí, todo mezclado, y empecé yo a hacer una mezcolanza de todo esto porque no tenía la verdad bien definida. Y eso, pues, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado del ejercicio? Pues de todas formas la cucha estiró la pata. Y no hubo ni poder del decreto, ni poder del declaro, ni nada que la salvara, porque la voluntad del Señor era que se la iba a llevar. Ahí quedó mi oración constante, ahí quedó mi oración frecuente, ahí quedó el poder de las palabras que tienen poder, que todo el mundo dice. Y después ustedes se dirán, uy, entonces no creyó en Dios después. No, yo creo desde aquella época, yo sabía que Dios era real. ¿Mm? Yo sabía que yo le creía al Señor y yo creía en Dios. Pero a partir de todo eso, empecé yo a pensar que había un defecto en mi método, que algo pasaba allí, que no era congruente con lo que me habían enseñado, y empecé yo a escudriñar más y más. Y bueno, y ahí empezó mi proceso de aprendizaje. Por eso es importante que tú y yo sigamos aprendiendo en ese proceso. Tú no sabes cuál es la voluntad del Señor y por lo tanto no puedes ordenarle que haga nada. Dios habla a tu vida. Y después de esta experiencia a mí me puse a reflexionar y yo dije, pues hombre, yo creo en Dios y todo, pero a mí Dios jamás me dijo que mi mamá iba a vivir. Qué error tan garrafal. O sea, yo le creía a todo el mundo. Tienen poder, la oración tiene poder, haga esto, haga lo otro, que mire qué tal, que no sé qué, que venga, hagámoslos, venga al servicio, entre más usted esté con Dios. Y ahí me metí hasta, creo que ya servía, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero olvidé una cosa muy importante. A mí Dios jamás, jamás, jamás me dijo que mi mamá iba a vivir. Nunca me dijo nada. Construí un castillo de ilusiones con toda la basura que había leído, estudiado y escuchado. Pero a mí Dios jamás me dijo que tu mamá va a vivir. Entonces, pues, si Dios no te dice nada, Dios habla a tu vida. Mire, hay una palabra que yo creo que ustedes han escuchado. Hay una palabra que se llama la palabra rema. Yo le voy a explicar qué es eso. Yo creo que hay muchos de ustedes oyen la palabra pero no entienden qué es. La palabra rema es esa palabra que se circunscribe dos veces. Está la primera vez, la palabra de Dios, la que usted encuentra en la Biblia, la que está para todo el mundo. La palabra logos, el logos creador, que usted lo encuentra en su Biblia. Entonces usted va un día y encuentra la de Romanos 8:28, encuentra a Mateo, a Juan 3:16, y ahí palabra para todo el mundo. Ese es el logos, la palabra creadora. Pero hay otra palabra que viene por segunda vez a tu vida y es la palabra rema. Y es esa palabra con la que tú caminas con base en esa palabra, y ahí es donde sucede el propósito de Dios. ¿Cómo es esa palabra? Esa palabra es la que presiona tu espíritu. Es una palabra que tú la escuchas por segunda vez y tu espíritu como que despierta y esa palabra es mía, esa palabra yo me apropio de ella. Es una palabra que va a dirigir tu camino. No, ojo, no es una palabra que te haya dicho alguien, ay mira, te regalo esta palabra. No. Esa no es. Es una palabra que esté en la palabra de Dios como tal y que tú mismo la descubres. ¿Sí? Y empiezas a identificarte con ella y es algo que te direcciona y es la palabra rema. Y es esa palabra rema que dirigió a todos estos personajes de la galería de Hebreos 11. Los dirigió a todos. Tenían una palabra. Sara tenía una palabra. Te voy a hacer, vas a tener un hijo. Tenía una palabra de parte de Dios. Y a ella sí le sucedió diferente a lo que me sucedió a mí. A mí Dios nunca me dijo que mi mamá vivía. A ella sí le dijo Dios personalmente, le dijo, vas a tener un hijo. A Abraham le dijo, vas a ser padre de naciones. Puedes contar las estrellas del cielo. Le dio una palabra y sobre esa palabra él empezó su fe. Estaba ciego completamente en su fe, en que eso iba a pasar. Por eso hizo lo que hizo y por eso es considerado el padre de la fe, porque tenía una palabra de parte de Dios. Todos y cada una tenían su palabra. Si ustedes ven, cada uno de ellos en Hebreos 11 tenía una palabra.
de parte del Señor y la seguían a ciegas. Por otro lado, no siempre tendrás un rema. No siempre tendrás un rema. Quizá ante tu situación no hay una palabra específica, no hay un rema. Quizás ante esa situación muy particular, Dios no te respondió directamente. Quizás te dijo otra cosa. De pronto tú estabas preguntando al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres mi ministerio, yo quiero que tú me digas si esta situación va a cambiar, yo quiero que tú me saques de esta escasez, yo quiero que tú me des un trabajo, bueno, problemas particulares. Y el Señor, no sé, durante todo ese tiempo tú escuchas una palabra o te apropias de una palabra que dice, no sé, por ejemplo, esa que hay en Deuteronomio 31:6. Esa que es una palabra que a mi parecer es una de las palabras más bonitas que tiene la palabra de Dios, que también la encuentran en Josué 1:5, y es la donde le dice el Señor que no te desampararé ni te dejaré. En Josué le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Ves? Todo hay un problema en tu vida, hay un problema de escasez, hay un problema de enfermedad, hay un problema muy particular, hay un problema de desempleo, hay un problema de amor, no sé, estás quebrado el corazón y el Señor te dice, no te desampararé ni te dejaré. No es una palabra que esté concretamente con tu problema, que esté asociada concretamente con tu problema, pero te está diciendo algo muy, muy importante, para que lo tengan muy en cuenta porque esto sucede muy a menudo, a mí me ha sucedido. No es una palabra rema, o sea, no es una palabra que se asocie, no siempre tendrás un rema, pero por medio de esta palabra Dios te está diciendo algo muy importante y es que yo estoy metido en tus asuntos. Y te dice, no te desampararé, no te dejaré. Tranquilo, no te preocupes, yo no te dejaré, no te voy a desamparar, tú no tienes empleo, no te estoy diciendo, no te estoy respondiendo que vas a tener el superempleo, no te estoy diciendo ni te estoy hablando que vas a tener esto y lo otro, sino simplemente te estoy diciendo, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, simplemente te está diciendo, tranquilo, guarda la calma, yo tengo el control. Hombre, y si él tiene el control, pues yo puedo estar totalmente seguro y tranquilo de que él va a hacer lo que tiene que hacer. Ya no me preocupo más porque sé que él está allí. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Marcos 5. Marcos 5, verso 21. Desde el verso 21. Me van siguiendo ahí. Dice la palabra de Dios. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara la túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento.
Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros desde la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando regresaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Bueno, el verso 40 dice: la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre, a la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran nada a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Miren, hermanos, acá hay algo tremendo. En primer lugar está el Señor acá haciendo su labor. Esa misma labor que tú y yo tenemos que hacer. Ir donde los que necesitan. Estaba entre la multitud, estaba muy apretujado, eso era un Transmilenio lleno. Y había un personaje un principal de los fariseos, por decirlo de alguna manera. Aquí la Biblia lo llama ya les digo, un líder de la sinagoga local. Pues si es un líder de la sinagoga local, usted puede pensar varias cosas. Lo primero es que era un hombre prestante. Lo segundo era que era parte de los fariseos. Pues ya hemos hablado del tema. Y lo segundo es que tenía como plática. Entonces llega el hombre, que es muy importante, tiene gente a cargo, y llega y le dice: Señor, Señor, yo creo en ti, mi hijita se está muriendo, por favor ve y ponle las manos sobre ella, yo creo en ti. Tenía fe. Jairo tenía fe. Y Jesús lo ve el desespero del hombre y le dice: sí, yo voy contigo, yo te acompaño. Pero cuando iban cruzando, pues la multitud, y llega y va este segundo caso, que es de la muchacha del flujo de sangre. Ella no quería que nadie la viera, toca el manto del Señor, la historia la conocemos, y queda sana también. Él se queda ahí parado mirando de dónde salió poder. Hombre, ¿quién lo tocó en medio de este apretujón del Transmilenio? Pues ¿quién te iba a tocar? O sea, aquí estás. Aquí estoy yo, tú quedas sana. Pero mientras eso pasaba, pues transcurrió el tiempo. Un tiempo que yo tenía predestinado y tenía bien calculado el Señor. Y llegan los demás, los amigos del mismo Jairo, y le dicen: hombre, ya no moleste al man. Ya su hija, mire, ya lo que tiene que hacer es más bien mirar a ver cómo se levanta para el entierro, porque estiró la pata. ¿Cuál es la reacción de Jairo? Pues aquí no lo dice. Yo creo que Jesús percibió la reacción de Jairo. Mire lo que le dice Jesucristo a Jairo. Jesucristo le dice a Jairo, ya te digo, se me perdió. Desde el 35. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Es el momento donde tú pierdes las esperanzas, es el momento en donde tú te derrumbas, es el momento donde mi única esperanza se perdió. Es cuando usted ya siente que la plática para el negocio se la tumbaron, en donde usted siente que el médico te dice que tu mamá tiene cáncer, es donde el médico te dice que tú no vas a durar tantos días. Ahí te derrumbas, cae tu castillo. Y acá dice algo, 36, Jesús oyó, pero en otras versiones dice: Jesús ignoró lo que le decían. Tremendo. Jesús ignoró, oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, el mismo que estaba derrumbado, el mismo que estaba: ya, entonces, ¿qué hago? No tengas miedo, solo ten fe. Tranquilo, aunque digan lo que digan. ¿Qué pasa aquí en esta historia? Jairo no tenía un rema, pero aquí en esta historia Jesús habló directamente a la vida de Jairo y le dijo:
No tengas miedo, solo ten fe. Nunca le dijo, tranquilo, fresco, que su hija va a vivir. Tranquilo, que su hija va a venir corriendo. No, solamente le dijo, ten fe. Solamente ten fe. Y yo creo que nos basemos también en otro pedazo aquí, en otra porción del verso 39. El verso 39 dice la palabra de Dios también en Marcos 5, verso 39. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Ustedes lo tienen diferente en sus versiones, pero esta es la que más se pega. Entró y preguntó, ¿por qué llanto? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta chilladera? La niña no está muerta, solo duerme. Yo te dije desde arriba, tranquilo, tenga fe. Tranquilo, solamente necesita fe. Y llega, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué te tocas la cabeza? ¿Por qué tanto desespero? ¿Por qué tantas lágrimas? La niña no está muerta, solo duerme. ¿Por qué tanto alboroto y por qué tanto llanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te desesperas tanto? ¿Por qué no has conseguido trabajo? ¿Por qué te desesperas tanto? Yo te dije que yo te iba a ayudar, yo te dije que yo no te iba a desamparar, yo te dije que iba a estar allí, yo te dije que te iba a levantar. Mi palabra estuvo contigo. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué la chilladera? ¿Por qué tengo que aguantarme tus quejas todos los días y yo ya te di una palabra? No hay rema. No hay un rema aquí. Pero hay una palabra de Dios poderosa sobre la vida de este hombre que hizo que su hija viviera de nuevo. Es la misma palabra que tú tienes hoy. La misma palabra que tú tienes hoy. Hermano, la religión hace que tu Diosito esté en un cajoncito. La religión hace que tu Diosito esté en un cajoncito o tal vez colgado allá de la húmeda pared de tu casa. Toda la galería de Hebreos 11 nos muestra victoria en todos ellos. También nos muestra la ruta hacia esa victoria. La palabra, cada uno tenía una palabra. Cada uno siguió su palabra hasta llegar a la victoria. Convencidos de que eso iba a pasar a su vida, como Abraham, como Sara, como Rahab, como Noé, como todos ellos, Sansón, todos los que nos dice Hebreos 11. Entonces nos muestra la victoria, pero también nos muestra la ruta. Había una palabra que seguir. ¿Cuál es tu palabra hoy? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuál es tu tipo de fe? Porque es sobre ese tema, sobre esa ruta, que tendrás la voz. No es sobre lo que quieras, no es sobre lo que te gustaría, sino sobre lo que quiere hacer Dios contigo. Y tienes una palabra ahí. Y volvemos al principio. Pero estabas dormido, pero estabas tibio, pero estabas lleno de excusas y la palabra se difuminó y se perdió. Ya no llegaste a los perdidos, ya tienes otra visión. ¿Ven cómo encaja todo esto acá? O sea, ya no es tiempo de preguntarse qué me está pasando a mí o por qué Dios hace esto o aquello conmigo. Hay una palabra ahí, solamente ten fe y confía en el Señor como lo hizo Jairo. Y miren la envergadura de Jairo. A veces me pregunto, ¿por qué atendió primero a la niña? Y puedo responder, pues porque Dios no tenía acepción de personas. Jairo era poderoso, la niña no tanto. Quiso dar una lección en este sentido. Pero también quería probar la fe de Jairo. Pero mire que no se quedó callado. Cuando lo vio con los ojos abiertos, después de que el criado le dice eso, después de que el ayudante que tenía el mensajero, él lo coge y le dice, tranquilo, no temas, solamente ten fe. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Pese a las circunstancias que tenemos, pese a tanto problema y tanta dificultad en estos tiempos, solamente, mi hermano, ten fe. Y recuerda la palabra que el Señor te dio. Y recuerda el propósito de Dios que tiene para tu vida. Que no sea una fe que manipula, que no sea una fe calculadora, que no sea una fe basada en deseos de tu carne, sino una fe real en el Dios que vive, en el Dios que gobierna. Amén. Vamos a orar a esta hora. Coge a tu esposa de la mano, a tus hijos. Vamos a orar en este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque de ella aprendemos hoy, Señor, a salir, Señor, de la mentira, Señor, de una fe distorsionada que nos quiso vender el enemigo, Dios. Como gran emulador, Señor, de todas las cosas tuyas, Dios, hoy también Él
Percibimos que el Señor nos ha engañado, Señor, con diferentes tipos de fe, que creemos que es la real, pero que no lo es. Padre, danos la sabiduría suficiente, Dios, para poder identificar, Señor, la fe real, la fe que necesito, esa fe, Señor, que nos habla en tu palabra, ese rema que quiero seguir, Dios. También consciente, Señor, que no habrá un rema, Señor, determinado en mi vida, Señor, a esta hora, Padre, o que todavía no se presenta, Dios, pero convencido, Señor, que tú me has hablado a mi vida y que estás ahí, que estás metido en mis asuntos ayudándome, Dios. Por eso hoy clamo, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Dios, para que la palabra vivaz y la palabra rema, Señor, llegue a sus mentes, se apropien de ella, que su espíritu sienta, Señor, esa fuerza poderosa que los llama, Señor, a esa palabra y la sigan y la persigan hasta que su propósito se cumpla en sus vidas. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, en medio de la dificultad, Dios. Tú nos enseñas, Señor, como le enseñaste a Jairo, que pese a lo que vean nuestros ojos, que pese a lo que nuestros oídos escuchen, que pese, Señor, a lo vulnerable, Señor, que podamos encontrarnos, que pese, Señor, a las apariencias que podamos estar sintiendo, tú estás en medio de nuestras cosas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor, y por tu misericordia, por tenernos en cuenta todos los días de nuestras vidas, Señor, porque marca, Señor, un horizonte en el cual podemos seguir. Danos la fortaleza, Señor, para caminar sobre él, Señor, sin resbalar, dándonos ánimo todos los días y haciéndonos entender que somos de verdad hijos tuyos, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por fortalecernos, por llenarnos de ánimo. Hoy me decido, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, a seguir este camino, a seguir fortaleciéndome, Señor, en tu palabra, Dios, a seguir, Señor, una fe verdadera, una fe que no manipule, una fe que no controle, una fe, Señor, que no esté pendiente de los deseos de la carne, Dios, sino una fe real, esa que me habla de ti, esa la del conocimiento, la que produce fe, la que produce paciencia, dominio propio, Señor, y por lo tanto, Señor, me lleva, Señor, a conocerte. Gracias, papá. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Dios, porque tú, Señor, nos hablas todos los días. Gracias, Señor, porque el vacío, Señor, que estoy llenando con religiosidad, Señor, ahora decido, Padre Santo, a disponerme para ser llenado, Señor, con tu presencia. Porque no voy a seguir pasos, el 1, 2, 3 y el 1, 2, 10 y todo lo que los cartillas puedan encontrarme para llegar a tener una relación contigo, sino realmente, Señor, palabra de vida y palabra de poder que tú tienes para mí. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso grande a nuestro Rey y poderoso Señor. Bueno, hasta ahora, mis hermanos, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Si usted no sabe cómo ofrendar o cómo hacer llegar su contribución a la obra, puede ver al final de esta alocución la cuenta donde usted puede consignarse, bien sea por efectivo, bien sea por los puntos disponibles. También está Pagaya, si no estoy mal, Pagaya y efectivo. Entonces ahí tiene toda la información para que usted lo pueda hacer y pueda contribuir a la obra de nuestro Dios. Vamos a orar por ello, por cada recurso, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada mano que se levanta, Padre. Bendice, Señor, estos empleos, bendice, Señor, estos negocios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún, Señor, en medio, Señor, de esta crisis, Padre, tú nos cuidas, tú nos provees todos los días, Señor. Por lo que te doy gracias por cada plato que se sirve en nuestra mesa, Dios. Porque tu palabra, Señor, dice que Dios bendice al dador alegre. Por eso hoy, Señor, ofrecemos, Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas con gratitud, pero con mucha alegría, Señor, con mucho gozo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que Dios bendice al dador alegre y por eso, Señor, llegamos totalmente contentos, gozosos a hacerlo. Porque creemos en el principio, Señor, que tú nos has enseñado, Padre. En el principio del dar. Y por eso, Padre Dios,
Bendice, Señor, cada fuente de recursos, multiplícalos. Haznos mejores administradores, Señor, de lo que tenemos, Padre. Y enséñanos, Señor, a ver con tus ojos, Padre. Porque así como sembramos con generosidad, recogeremos de la misma manera, papá. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, los avisos parroquiales hasta ahora. No olviden nuestros horarios. Tenemos todos los miércoles a las 7 de la noche nuestra reunión jueves de fortaleza. Jueves 7 de la noche vía YouTube y vía Facebook. El día domingo, un día como hoy, tenemos nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana también vía Facebook, vía YouTube, para que no se pierdan. Por favor, a esta hora compartan con sus redes, compartan con todo el mundo este mensaje. Mucha gente que necesita palabra de parte de Dios, no nos quedemos con ella. Y bueno, si usted no es capaz o no tiene la habilidad de poder transmitir la palabra, pues por lo menos comparte el mensaje para que otras personas sí lo puedan ver, lo puedan escuchar. Tenemos todos los martes, a las 6 de la tarde nuestra cita, nuestra cita con el estudio bíblico. Ahí escudriñamos la palabra de Dios, aprendemos cosas que tal vez no, cosas que nos hacen falta para poder llevar la comisión como debe ser, con la sabiduría y el entendimiento que debemos tener en cuanto a estas cosas. Entonces, todos los martes a las 6 de la tarde, vía Meet. Me encuentran también al final cómo poder acceder al curso. Es totalmente gratis, no se preocupe, no hay por qué pagar, totalmente libre de acceso. También el miércoles a las 6:30 de la mañana tenemos nuestra cita de oración y de intercesión. Es un mensaje que se da todos los días, pero ahí sí, como dice la palabra de Dios, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Creo que hay muchas personas que no entienden la importancia de orar, la importancia de la guerra espiritual. Somos presas de muchas cosas todos los días en nuestras vidas. Nuestras guerras son mentales, pero no nos damos por enterados de la importancia que es el orar y estar en esa perfecta comunión con Dios. Entonces, esto es una invitación para que vía Meet todos los miércoles a las 6:30 de la mañana nos podamos unir en oración por nuestros hermanos, por nuestras necesidades, nuestro país, nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, esa invitación a las 11:30 de la mañana, ahora más tarde, en unos minutos, empezará la reunión de la escuela dominical. 11:30 de la mañana. Coja a sus sobrinos, sus hijos, sus primos, sus nietos y llévelos a que escuchen la palabra de Dios. Usted cumple con recibirla, pero ¿qué hay de sus hijos? ¿Los está formando? Por lo tanto, es importante que usted se siente con ellos a esta cita para que pueda acompañarlos y puedan ver que están aprendiendo, y sobre todo para que les ponga control y no se vuelva esto otra cosa. Entonces acompáñelos, tómese a la tarea de traer invitados, de traer niños. Usted sabe, el vecino, tráigalo. Usted está haciendo la obra y sabe que se da en beneficio para ese niño o para esa niña. Amén. Entonces, esa es la invitación. Los invito el próximo sábado vamos a tener nuestra reunión de jóvenes. Entonces, pendiente a la publicidad. Este próximo sábado va a ser, pendiente a la hora también, creo que va a cambiar. Más sin embargo, pendientes todos. Este próximo sábado va a haber nuestra reunión de jóvenes. Y pues nada, entonces vamos a orar para despedirnos. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes que tuvieron el tiempo hoy para escuchar la palabra de Dios. Y hoy, Padre Santo, estamos muy agradecidos contigo por ella. Estamos muy agradecidos por lo que nos enseñas hoy, Señor. Capacita, Señor, a cada labio, Señor, y capacita, Señor, a cada persona, Señor, para ser multiplicado, Señor, este mensaje, Señor. Sé tú, Señor, colocando en esos corazones, Señor, el deseo de compartir el mensaje, Dios, para muchas personas que lo necesitan. Sé tú, Señor, en el caminar de cada uno de nuestros hermanos en esta semana que comienza, Padre eterno. Considerando siempre, Señor, que primero eres tú antes de que nuestros proyectos, y por eso todo lo vamos a encomendar, Señor, de acuerdo a tu buena, perfecta y agradable voluntad.
Es por eso, Señor, que nos encomendamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de todas las cosas, Señor. Que seas tú el primer protagonista, Señor, y no nosotros. Damos la gloria a ti, Padre eterno, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Un saludo muy especial a todos ustedes. Nada, tengan una semana bendecida. Los queremos y los extrañamos mucho. Chao, chao.